Para poder formular y darle nombre a los óxidos básicos, recordemos que los óxidos básicos se forman entre un metal más el oxígeno. Esto se representa mediante una ecuación química, que esta es una descripción simbólica de una reacción química donde se muestran las sustancias que están reaccionando, que son llamados reactivos, y cuáles son las sustancias que se van a obtener o que se van a formar, que estos son llamados productos. Y al final se va a obtener lo que es la fórmula química, que es lo que va a representar aquellos elementos que están formando ese compuesto. En este primer ejemplo tenemos los reactivos, que son el potasio más el oxígeno. Mediante un cambio químico van a formar un producto que se va a determinar o que se simboliza con una fórmula química. En el caso del potasio, él solamente tiene una sola valencia, que es positiva, es decir, porque este es capaz de donar electrones. Entonces es más 1. En el caso del oxígeno, la valencia siempre va a ser menos 2. Para formar lo que son los óxidos básicos, esto es muy sencillo, de una forma muy sencilla lo que hacen es intercambiarse las valencias, es decir, la valencia del potasio va a ser pasada al oxígeno y la valencia del oxígeno va a ser pasada al potasio. Al intercambiarse las valencias se colocan como subíndice, formándose esto, K2O sin nada, porque recuerden que en química, cuando al lado del elemento no hay nada, se sobreentiende que allí existe un 1. Al intercambiarse las valencias se escribe a la derecha el elemento más electronegativo, en este caso es el oxígeno, y a la izquierda el más electropositivo. Ya al tener la fórmula química, que esta fórmula es una fórmula molecular, se puede determinar con qué estado de oxidación están actuando los átomos de esa sustancia, aunque en esa misma fórmula no se observen. Esto se logra con el simple hecho de que en la fórmula de una sustancia se deben sumar los estados de oxidación de todos los átomos, y estos deberían ser igual a 0, es decir, lo que significa que la molécula siempre va a ser neutra, es decir, sin carga. Como podemos notar acá, la valencia o estado de oxidación del potasio es más 1 y la del oxígeno es menos 2. Lo que se hace es multiplicar el subíndice por el estado de oxidación. En este caso, al lado del potasio tenemos un 2, lo que se hace es multiplicar 2 por más 1, da un número positivo de 2, y se multiplica el subíndice, que se sobreentiende que es un 1. 1 por menos 2 va a dar menos 2, y luego se hace la resta correspondiente, restando 2 menos 2 va a ser igual a 0. Ya para darle nombre a este compuesto, se puede nombrar por los 3 tipos de nomenclatura, comenzando por la nomenclatura sistemática. En esto recuerden que hay que utilizar una serie de prefijos de acuerdo al subíndice, que es el que va a indicar la cantidad de átomos que hay de ese elemento en ese compuesto formado. Comenzando por este lado del oxígeno, se comienza a nombrar desde el elemento más electronegativo, que es el que se escribe al lado derecho. Como al lado del oxígeno no existe un número, se sobreentiende que hay un 1. Entonces sería monóxido. D, el 2 significa di, entonces sería dipotasio, porque la K representa a ese elemento. Y quedaría de esa forma. En la nomenclatura sistemática se llamaría monóxido de dipotasio. En la nomenclatura esto se escribe óxido de potasio y entre paréntesis se escribe la valencia del elemento con el cual se está trabajando. Como se sabe que el potasio nada más tiene una sola valencia, no se escribe entre paréntesis nada. En la nomenclatura tradicional quedaría óxido de potasio, ya que solamente tiene una sola valencia, entonces quedaría igual, o también se llamaría óxido potásico, pero esta es la forma más general de utilizarla, escribiendo solamente óxido de potasio. El otro elemento es el hierro, que es un elemento metálico que presenta 2 valencias, y el hierro lo ponemos a trabajar con su segunda valencia, que es más 3, quedaría de esta forma. Al intercambiarse las valencias, la valencia 3 del hierro
es pasada al oxígeno y la valencia del oxígeno es pasada al hierro, quedando de esta forma. Ya para saber si este compuesto es neutro, es decir, sin carga, se escriben arriba la cantidad o los estados de oxidación de tales elementos y se hace la multiplicación y las restas correspondientes. En el caso, en el subíndice del oxígeno se multiplica 3 por menos 2 da menos 6 y 2 por más 3 da 6 positivo. Luego se hace la resta correspondiente, quedando en 0. Ya para darle nombre a este compuesto, en la nomenclatura sistemática quedaría de esta forma, nombrando desde acá, desde este subíndice, que es el 3, entonces utilizando los prefijos sería trióxido de 2, que representa di, entonces sería dihierro, quedando en la nomenclatura sistemática trióxido de dihierro. En la nomenclatura Stock se escribe óxido de hierro entre paréntesis 3 porque es con la valencia con la cual se está trabajando. En la nomenclatura tradicional se escribe óxido, pero como el hierro tiene dos valencias, debe ubicarse o debe guiarse por las reglas IUPAC, que cuando se está trabajando con dos valencias y se trabaja con la valencia mayor, se escribe al final el sufijo ico. Entonces sería óxido férrico porque se toma la palabra hierro, pero del latín, que significa ferro. Solamente aquí en esta nomenclatura tradicional para poder nombrar este compuesto. Acá se presenta otro ejemplo, al hacer reaccionar el cobre más el oxígeno, el cual el cobre está trabajando con su segunda valencia, que es más 2, y el oxígeno con la valencia que siempre trabaja, que es menos 2. Al intercambiarse las valencias se produce lo que es el Q2O2, quedando la valencia del oxígeno al cobre y la del cobre al oxígeno. Estos subíndices, como son números pares, se pueden simplificar, es decir, que se le quita la mitad o se escribe solamente la mitad de esos números. Entonces la mitad de 2 es 1, quedando esta fórmula de esta manera: QO, ya que se sobreentiende que al lado de cada uno de estos dos elementos existe un 1, y de allí es que se va a poder darle nombre a este compuesto. En el caso de la nomenclatura sistemática, comenzando a numerar por este lado, como tiene un solo átomo, se llamaría monóxido de cobre. En la nomenclatura Stock sería óxido de cobre entre paréntesis 2 porque se está trabajando con la segunda valencia. En el caso de la nomenclatura tradicional, siguiendo las reglas para un elemento que tiene dos valencias, al trabajarse con la segunda valencia se utiliza lo que es el sufijo ico. Entonces en este caso se escribe óxido cúprico porque también se escribe de acuerdo a lo que es el nombre en latín, que significa cuprum. De allí se escribe cúprico. Entonces, de esta forma quedaría nombrado este compuesto en sus tres nomenclaturas: en la sistemática monóxido de cobre, en la Stock óxido de cobre 2 y en la tradicional óxido cúprico. De esta forma es como se nombran los óxidos básicos.